Millonario pagó por su hijo. Limpiadora halló la verdad en cámara y lo impactó. Un millonario, cansado de ver a su hijo triste, instala una cámara oculta en su habitación para descubrir la verdad. Pero lo que ve lo destruye por dentro. No era culpa del dinero, ni de los juguetes, sino de su ausencia. Una empleada humilde, con un gesto sencillo, le revela el secreto que ningún lujo puede comprar. Una historia donde una mirada cambia una vida para siempre. Entro a la mansión antes del amanecer. Las persianas están a media luz y el aire huele a cera y café frío. Conozco cada corredor, cada puerta que cruje, cada eco de risa que ya no existe. Cuando limpio la sala, paso las manos sobre juguetes que brillan como trofeos y pienso en cómo la riqueza acumula polvo igual que las monedas en una caja. Nicolás tiene montones de juguetes y ninguna sonrisa verdadera. Aprendí a observar sin anunciarme. Los niños dicen cosas que los adultos ignoran. Otras veces nadie escucha. Nicolás dibuja casas con ventanas cerradas. Le pregunté por eso y me miró como si me hubiese descubierto. No me gustan los regalos, dijo con voz pequeña. Quiero que papá me mire cuando juego. Mi primer impulso fue contenerme. No soy su madre. Pero su honestidad me atravesó. La casa está llena de objetos que hablan de ausencia. Un traje impecable colgado, fotos en una repisa, una cuna empolvada. Alejandro trabaja hasta la madrugada. Su presencia es un horario, no una conversación. Lo veo de lejos, impecable en su terno azul royal, manos siempre en el teléfono, ojos que calculan y no miran. Comprendí que no es maldad sino soledad disfrazada de ocupación. Una noche, mientras ordenaba el cuarto, me quedé. Le propuse un juego simple: esconder un coche y buscarlo juntos. Al principio fue tímido. Sus dedos recorrieron el juguete como si examinara una reliquia. Después de minutos, su sonrisa brotó sin permiso. Fue breve, pero real. En la penumbra, su risa parecía nueva, como si la casa la escuchara por primera vez en años. Sentí un calor que no tenía que ver con el sueldo ni con el deber. Al atardecer, vi a Alejandro entrar con una caja envuelta en papel lujoso. Lo observé desde la cocina. Su paso tenso, la esperanza contenida en el gesto. Entró al cuarto y dejó la caja como quien deposita una moneda. Nicolás la abrió y sacó un robot que hacía luces y sonidos. Fingió entusiasmo porque así se espera. Su sonrisa fue ensayada. En sus ojos, sin embargo, había un hueco que ningún juguete llenaba. Decidí sin pensarlo que volvería al cuarto antes de acostarme otra noche. La risa del niño no me dejaba en paz, y quería saber hasta dónde llegaría ese hilo frágil. Lo supe entonces a la mañana siguiente. Regresé con la excusa de ordenar los juguetes. Nicolás estaba sentado en el suelo, rodeado de montañas de colores que no tocaba. Dibujaba otra vez. En su papel, un hombre de traje miraba hacia otro lado mientras un niño sostenía una pelota. Me arrodillé a su altura y pregunté: ¿Ese es tu papá? Asintió sin mirarme. Nunca juega conmigo. Esa frase se me clavó como una aguja. No supe qué responder. Solo pasé los dedos por el borde del papel, como quien acaricia una herida. Detrás de nosotros, una luz diminuta parpadeó. Era una cámara, oculta entre los estantes. Alejandro había instalado vigilancia hasta en el rincón más inocente de la casa. Sentí un escalofrío, pero fingí no haberla visto. Durante los días siguientes, la rutina se volvió silenciosa. Yo limpiaba, Nicolás dibujaba, y esa lucecita roja respiraba junto a nosotros. Una tarde, cuando la tristeza del niño era demasiado evidente, me atreví a hablar. ¿Por qué estás tan serio, mi vida?, pregunté suavemente. Él suspiró. Papá cree que soy feliz porque tengo de todo. Pero yo solo quiero que me mire, que me abrace. Me mordí los labios. No debía involucrarme, pero no podía quedarme quieta. Me incliné hacia él y sonreí. Si quieres,
Hoy puedo jugar contigo un rato. Su mirada se iluminó. ¿De verdad? Jugamos a construir una torre de bloques. Reímos tanto que hasta los juguetes parecían diferentes. En ese momento, olvidé la cámara. Olvidé la distancia entre mis manos gastadas y las suyas pequeñas. Solo existía su risa, libre, tan pura que me hizo temblar. Esa noche, al pasar por el pasillo, escuché pasos detrás de una puerta entreabierta. Alejandro estaba frente a una pantalla. En ella, se veía a su hijo riendo conmigo. Su rostro estaba inmóvil, pero sus ojos brillaban con algo que no era furia. Era tristeza, arrepentimiento y un tipo de ternura que parecía no entender. Apagué las luces y fingí no haber visto nada, pero su respiración entrecortada me persiguió hasta mi cuarto. Supe que algo se había quebrado dentro de él, y dentro de mí también, porque esa risa que él vio era la misma que yo había empezado a necesitar. Al día siguiente, Alejandro no fue a la oficina. Era raro. Sus zapatos resonaban en los pasillos, sin rumbo. Yo seguí limpiando en silencio, fingiendo normalidad, pero sabía que había visto la grabación completa. Cada paso suyo era un eco de vergüenza. Mientras ordenaba la habitación de Nicolás, me di cuenta de que había nuevas cámaras en las esquinas, más pequeñas, más discretas. Me sentí observada hasta en el aire. Sin embargo, seguí haciendo mi trabajo. No por él, sino por el niño, que empezaba a buscarme cada mañana con esa inocente urgencia de quien ha encontrado compañía. Aquella tarde, Nicolás estaba sentado junto a la ventana con una flauta de juguete. Soplaba sin melodía. Me acerqué y le pregunté si podía intentarlo. Soplé suavemente, y un sonido agudo, torpe pero alegre, llenó la habitación. Nicolás rió, y su risa fue otra vez ese milagro frágil. No noté que detrás de la puerta, Alejandro observaba. Cuando lo vi, me quedé inmóvil. No supe si disculparme o seguir, pero él solo me dijo, con voz seca, «Gracias por cuidar de mi hijo». No pude responder. Había cansancio en su mirada, pero también un temblor nuevo, humano. Algo dentro de él se estaba resquebrajando, y no era rabia. Era reconocimiento. Esa noche lo escuché llorar. El sonido venía del despacho. Lloraba bajo, como si temiera ser escuchado. Me quedé al otro lado de la puerta, en silencio, hasta que el llanto cesó. Al día siguiente, me llamó al estudio. Me ofreció café, algo que nunca había hecho. Se notaba nervioso. «Vi los videos», dijo. Asentí, sin excusas. «Usted le dio algo que yo no pude». «No fue nada, señor», respondí. «Solo lo escuché». Él bajó la mirada. «Quiero aprender a hacerlo». No sé cómo. Su confesión me desarmó. Por un instante, Alejandro Vega, el hombre que creía poder comprar el mundo, parecía un niño pidiendo ayuda. Le prometí que lo intentaría, que lo ayudaría a acercarse a Nicolás, pero no sabía que, al hacerlo, también abriría una herida que ninguno de los dos esperaba, la del cariño que crece donde no debería. Durante los días siguientes, la casa cambió de ritmo. Alejandro empezó a llegar más temprano. Dejaba el teléfono sobre la mesa y se quedaba observando, sin saber por dónde empezar. Nicolás, al principio, se escondía detrás de mí, tímido. Era como ver a dos desconocidos intentando aprender un idioma sin palabras. Una tarde, Alejandro se sentó en el suelo con nosotros. Llevaba camisa arremangada, sin ese aire de hombre intocable. Quiso construir una torre con los bloques, pero sus manos temblaban. Nicolás lo miraba con curiosidad, sin rencor. Le tendió una pieza, y el padre la tomó como si fuera un objeto sagrado. La torre se levantó torpe, inestable, pero por primera vez trabajaron juntos. Yo observaba desde un costado, fingiendo ordenar juguetes. Sentía una mezcla extraña de orgullo y tristeza. Aquello que el niño necesitaba, al fin lo estaba obteniendo. Y sin embargo, en mi pecho había un vacío que no entendía. Cuando la torre cayó, Nicolás estalló en risa. Alejandro también,
Su risa era distinta, libre, torpe, sin filtro. Me descubrí riendo con ellos. Por un instante, el tiempo se detuvo. Después de esa tarde, las cámaras desaparecieron. Lo supe porque las luces rojas se apagaron una a una. Alejandro había decidido mirar sin lentes, sin miedo. Y esa fue la primera señal de cambio. Sin embargo, algo nuevo empezó a crecer entre nosotros. No era apropiado, ni buscado. Era una complicidad silenciosa. Cuando nuestras miradas se cruzaban, había una comprensión que no necesitaba palabras. Él me agradecía con los ojos. Yo respondía con una leve sonrisa. Una noche, mientras apagaba las luces, él se acercó. «No sé cómo agradecerte», susurró. «No hace falta». «Sí, hace falta», replicó con voz baja. «Si tú no hubieras estado aquí, nunca lo habría visto». Su voz se quebró. Lo miré y vi un hombre roto, no un patrón. Un padre intentando recomenzar. Quise consolarlo, pero me contuve. Sabía que si lo hacía, algo cambiaría para siempre. Me giré para marcharme y su voz me alcanzó de nuevo. «Sofía, ¿podrías quedarte un poco más?» No supe si lo decía por él o por mí. Aquella noche la mansión estaba en silencio, pero yo no podía dormir. Desde mi pequeño cuarto junto a la lavandería, escuchaba un ruido suave, casi un sollozo apagado. Al principio creí que era el viento, pero después lo reconocí. Era el llanto de un niño. El mismo tono triste que tantas veces había escuchado por la mañana, cuando su padre salía sin despedirse. Tomé mi bata y subí las escaleras sin hacer ruido. La luz del pasillo era tenue, y solo el resplandor de una lámpara infantil se filtraba desde la puerta entreabierta del cuarto de Mateo. Me asomé con cuidado y lo vi allí, sentado en el suelo, abrazando una pelota sin jugar. «Mateo», susurré. «¿Qué haces despierto, cariño?» Él levantó la mirada, los ojos rojos. «No puedo dormir. Papá prometió venir hoy, pero nunca vino». Sentí un nudo en la garganta. No supe qué decirle. Me acerqué y me senté junto a él. «A veces los adultos se pierden en cosas que no importan», le dije. «Pero eso no significa que no te quieran». «Él no me mira», respondió en voz baja. «Solo compra cosas, juguetes, juegos, pero no me mira». Entonces lo entendí. El niño no quería más regalos, quería atención, una presencia real. Esa cámara que el señor había puesto en la esquina del cuarto parecía observarnos, pero en ese momento olvidé todo. Lo abracé con fuerza y sentí que su cuerpo temblaba contra el mío. «Si quieres», le dije, «mañana jugamos tú y yo. No será lo mismo que con tu papá, pero prometo hacerte reír». Mateo asintió, limpiándose las lágrimas. «¿De verdad jugarías conmigo?» «Claro, mañana después del desayuno». Salí del cuarto despacio, con el corazón apretado. Al cerrar la puerta, miré hacia la cámara. Sabía que él, el millonario, probablemente estaba mirando. Tal vez esa sería la primera vez en mucho tiempo que vería lo que su hijo realmente necesitaba. Esa noche recé en silencio. No por mí, sino por ellos. Por un padre que había olvidado cómo mirar, y por un niño que aún esperaba ser visto. A la mañana siguiente, preparé el desayuno como siempre. Huevos, pan caliente y el café fuerte que al señor le gustaba. Pero algo se sentía diferente. No había música en la casa, ni el sonido de los pasos firmes del millonario bajando la escalera. Todo estaba quieto, como si el aire esperara algo. Mateo apareció en la cocina con una sonrisa pequeña, pero sincera. Traía su pelota en la mano. «¿Aún vas a jugar conmigo?», preguntó. «Claro que sí», le respondí, dejando a un lado el delantal. Jugamos en el jardín, bajo el sol suave de la mañana. Él corría entre los arbustos riendo, y yo fingía ser una portera torpe solo para hacerlo ganar. No recordaba la última vez que alguien me hacía reír así. Era un niño que solo quería eso: compañía, calor humano, un poco de atención.
Lo que no sabía era que, en una habitación del piso superior, su padre lo estaba mirando. Sentado frente a la pantalla de su computadora, con los ojos húmedos, veía cada gesto, cada palabra que intercambiábamos. Veía cómo su hijo, por primera vez en semanas, sonreía sin fingir. En la cámara se veía todo. Cuando Mateo me abrazó riendo, cuando le limpié la frente sudada, cuando lo felicité por su gol imaginario. El millonario, con sus trajes impecables y su corazón cansado, se llevó las manos al rostro. No podía creer lo que veía. Había gastado millones en juguetes, viajes y fiestas vacías, pero nunca había regalado tiempo. Mientras tanto, Mateo me contó entre risas. ¿Sabes qué? Mi papá cree que el dinero lo arregla todo, pero yo solo quería que jugara conmigo. Yo sonreí, pero por dentro sentí una punzada. No supe si las cámaras seguían grabando, pero hablé como si él pudiera escucharme. A veces los adultos se olvidan de mirar lo que está justo frente a ellos, dije mirando al cielo. Pero nunca es tarde para aprender. En ese momento, el viento movió las hojas y Mateo corrió tras una mariposa. Yo lo observé, y detrás de una de las ventanas del segundo piso, una silueta permanecía quieta. Era él. Nos miraba en silencio, con lágrimas que por fin no ocultaba. Por primera vez, pensé que algo en su corazón había cambiado. Aquella tarde la mansión volvió a llenarse de silencio, pero ya no era el mismo. Desde la cocina podía escuchar pasos en el piso de arriba, lentos, pesados, como si alguien cargara con más que su propio cuerpo. Yo sabía que era él, el señor. No había salido de su despacho desde la mañana. Seguí limpiando en silencio, tratando de no pensar demasiado, cuando de repente lo escuché bajar. Su voz rompió la calma. «Señora», dijo con un tono que nunca le había oído antes. «¿Podría venir un momento?» Me sequé las manos en el delantal y lo seguí hasta el salón principal. Él estaba de pie junto al gran ventanal, con el rostro cansado, los ojos enrojecidos y sin ese aire de superioridad que solía acompañarlo. «Anoche revisé las grabaciones», confesó. «Vi todo, lo que habló con mi hijo, lo que hizo por él». Yo bajé la mirada, sintiéndome expuesta. «No quise entrometerme, señor. Solo... no podía verlo tan triste». «Ops, no tiene que disculparse», dijo en voz baja. «Debería agradecerle». Guardó silencio unos segundos antes de continuar. No sabía cuánto daño le estaba haciendo. Pensé que dándole lo mejor del mundo lo haría feliz, pero olvidé que él solo quería lo más sencillo: tiempo. Su voz tembló al pronunciar esa última palabra. Nunca había visto llorar a un hombre como él. Un millonario rodeado de lujos, pero vacío por dentro. «Cuando lo vi sonreír con usted», agregó, «entendí todo lo que perdí por mirar hacia otro lado». Yo no supe qué responder. Solo asentí, con el corazón apretado. «Aún puede recuperarlo, señor», dije suavemente. «Los niños no necesitan perfección, solo presencia». Él respiró hondo y se acercó a mí, con una sinceridad que me desarmó. «Gracias», susurró, «por recordarme lo que realmente importa». Luego se giró y subió las escaleras con paso lento, decidido a hablar con su hijo. Yo me quedé allí, mirando cómo desaparecía por el pasillo, mientras una sensación cálida me recorría el pecho. Por fin, la cámara había dejado de ser un instrumento de desconfianza y se había convertido en el espejo donde un padre se reconoció a sí mismo.